La invención de la vacuna contra la viruela, una enfermedad infecciosa mortal, suele verse solo desde una cara de la moneda, como una bendición. Pero hay otra cara de la moneda. El poseedor del secreto de la vacuna puede utilizar la viruela con seguridad e impunidad para fines militares como arma bacteriológica de destrucción masiva. Por eso no deben sorprendernos los titulares de las noticias de hace 10 años. Estados Unidos se negó a destruir el virus de la viruela en laboratorios especiales, a pesar de los llamados de la OMS. A continuación veremos los hechos que cambian la imagen presentada por las crónicas oficiales. A principios del siglo XVIII, los ingleses ya practicaban la inoculación de la viruela de forma bastante generalizada, pero solo para unos pocos elegidos, lo que les permitió utilizar con seguridad la viruela como arma bacteriológica de destrucción masiva contra los indios norteamericanos. Veamos cómo la princesa de Gales tomó medidas para vacunar a sus 2 hijas contra la viruela lo antes posible. Estas medidas comenzaron con experimentos en humanos, en concreto sobre 6 delincuentes condenados a muerte. Uno de estos criminales enviados a la ciudad donde la epidemia de viruela hacía estragos en ese momento, permaneció completamente indemne a la enfermedad. Del mismo modo, un intento de vacunar a uno de estos mismos sujetos volvió a resultar infructuoso. Luego se inoculó la viruela a otros 5 huérfanos de la parroquia de Saint-Gem y los resultados también fueron positivos. Solo después de estos experimentos se llevó a cabo la operación con miembros de la familia real. Habiendo obtenido la ventaja de la inoculación, los ingleses acabaron con los indios en el siglo XVIII, deslizándoles objetos infectados de viruela e introduciendo a los enfermos de viruela. Las epidemias limpiaban los territorios con más eficacia que las armas de fuego. En 1763, el general estadounidense Amherst escribió: ¿Es posible propagar la viruela entre las tribus indias rebeldes? Debemos utilizar todos los trucos para debilitarlos. Aquí está otra de sus citas de la carta del general a su coronel subordinado. Debes hacer todo lo posible para infectar a los indios con mantas, al igual que debes utilizar cualquier otro método en aras de erradicar esta repugnante raza. El arma mágica no solo se utilizó contra los indios, sino también contra los aborígenes australianos. En enero de 1788, los británicos establecieron el primer asentamiento en Australia, la futura Sydney, trayendo a los prisioneros de sus cárceles. A partir de 1789, se desató una grave epidemia de viruela entre los aborígenes que vivían en la zona que rodea a Sydney y que provocó la muerte de miles de ellos. Curiosamente, era imposible llevar la viruela en los viajes en barco que entonces duraban meses desde el viejo mundo al nuevo mundo por medios naturales. E incluso si una persona sube a un barco al principio del periodo de incubación, tarda aproximadamente un mes en recuperarse o morir. Así, dado el hacinamiento en un barco, en mes y medio todo el mundo en él estaba enfermo. De hecho, este es el origen de la noción de cuarentena, que significa literalmente tiempo fuera de 40 días. Pero los viajes duraban entre 2 y 3 meses, por lo que, a falta de cámaras de congelación, era necesario un procedimiento especial para transportar el virus a los nativos que no tenían viruela. Y así se describen las fuentes oficiales. El médico personal del rey español recogió a 22 niños pequeños de entre 3 y 9 años de orfanatos de España que no habían padecido previamente la viruela de las vacas o la viruela y los cargó en un barco con destino a América. Durante el viaje a través del Atlántico, inoculó a los huérfanos en una cadena viva. 2 niños fueron inoculados antes de partir, y cuando aparecieron puso las de viruela de vaca en sus manos. La secreción de esas llagas se utilizó para inocular a los 2 niños siguientes, y así sucesivamente hasta que llegaron a Puerto Rico, México y Venezuela, donde el médico formó a los médicos locales en el procedimiento. Muchos miraron a Occidente. Inmediatamente después de que los ingleses utilizaran con éxito las armas bacteriológicas de destrucción masiva de la viruela contra los indios en la primavera y verano de 1763, Catalina II firmó un manifiesto sobre el establecimiento de Siropitelny Dome, que más tarde pasó a llamarse orfanato. A partir de 1768 llevó a cabo experimentos con niños huérfanos sobre la inoculación de la viruela. Ese mismo año llegó el médico Dimmesdale desde Inglaterra, siguiendo el ejemplo de Catalina la Grande, inoculando contra la viruela. Según los cálculos del médico, se inocularon unos 140 aristócratas. El 10 de noviembre, el hijo de Catalina, el futuro emperador Pablo, también fue inoculado con viruela. Y el 17 de noviembre, en vísperas de la publicación del manifiesto sobre la declaración de guerra con la Puerta Otomana, Catalina II se complace en describir los resultados de su brillante victoria. Ahora solo tenemos 2 conversaciones, la primera sobre la guerra y la segunda sobre la vacunación. Empezando por mí y por mi hijo, que también se está recuperando. No hay casa noble en la que no haya habido unos cuantos vacunados, y muchos lamentan haber tenido viruela natural y no poder estar a la moda. Los orfanatos eran entonces instituciones en todos los países donde se realizaban experimentos médicos con huérfanos vivos. He aquí algunos ejemplos. El ya mencionado orfanato, trazado en 1764. Un edificio monumental, un parque enorme, y todo ello para los 500 huérfanos a los que iba destinado todo este esplendor.
Su tasa de mortalidad en algunos años fue cercana al 100%. Desde la fundación de la casa de crianza, se abrió entre sus muros un hospital de maternidad secreto con 20 camas para obstetras pobres. Detrás de esos muros había un edificio especialmente construido para las enfermedades infecciosas aisladas y se preveía un puesto de patólogo. En 1770, 2 años más tarde, se abrió otro. Pronto empezó a funcionar un hospital de la maternidad a su cargo. La institución recibía una media de 3.700 bebés al año, más de 10 niños al día. El hogar infantil ocupó un gran terreno, las fincas de élite de los condes Razumovsky y Bobrinsky. Y así fue en toda Europa, que en la segunda mitad del siglo XVIII se entusiasmó de repente tanto con la crianza de niños huérfanos que comenzó a construir grandiosos palacios en los mejores lugares de las grandes ciudades, que en un par de décadas se transformaron en hospitales. En Londres era el Foundling Hospital que, según las normas, solo admitía niños sanos menores de 2 meses. En París el orfanato se convirtió más tarde en el hospital La Casa de Dios. Este es el edificio monumental frente a Notre Dame de París. Se supone que se construyó especialmente para los niños pobres. La ambulancia lleva a los huérfanos y a los indigentes al orfanato en barco porque es una isla. Los cadáveres de los huérfanos y los indigentes fueron recogidos por los estudiantes para hacer pruebas y llevados también en barco. En diciembre de 1770 aparecieron los primeros casos de peste en el hospital militar de Lefortovo, a solo 5 kilómetros de la casa. Así que la naturaleza artificial de la epidemia es bastante obvia. Al mismo tiempo, los Romanov-Oldenburgs estaban comprometidos en otra guerra con Turquía. Durante los combates se produjeron brotes de la llamada peste, pero en realidad tampoco era una peste, sino el uso de la viruela como arma de destrucción masiva. Esta viruela la propagaron los médicos militares de Catalina la Grande. Sabían muy bien que no se trataba de la peste. De lo contrario, se mencionaría en alguna parte el traje protector especial del médico de la peste, bien conocido desde la Edad Media. La peste se propaga principalmente a través de las picaduras de diversas pulgas infectadas con el bacilo de la peste, y dicho traje es muy adecuado para protegerse contra ellas. Pero los médicos militares hicieron todo lo contrario. Para demostrar la eficacia de sus acciones, se vistieron con ropas tomadas de los enfermos que murieron de la peste. Fue una clara demostración de la inmunidad a la viruela. No había inmunidad a la peste y una picadura de una pulga de la peste había sido suficiente para un médico tan valiente. Por cierto, todavía no se ha creado ninguna vacuna fiable para la peste real. No solo los médicos no murieron de esta extraña plaga, sino que los ejércitos de Catalina II, sus dignatarios y otras personas seleccionadas no tuvieron poder sobre ellos. Pero las masas murieron por esta extraña plaga como las moscas por los pesticidas. El 24 de marzo de 1771, Catalina promulgó un decreto sobre la organización de cementerios, lugares especializados para enterramientos masivos, mucho antes de que estallara la epidemia. Al fin y al cabo, la peste epidémica estalló en el verano de 1771. En agosto, cientos de personas morían cada día. En septiembre ya eran cerca de 1000. El punto álgido de la epidemia cayó exactamente en septiembre-noviembre, cuando murieron unas 40.000 personas de las 60.000 que murieron durante toda la epidemia. Es decir, se preparó la epidemia antes de que ocurriera. El decreto del 24 de marzo de 1771 es realmente un hito. De hecho, a partir de este decreto comenzó el negocio de los cementerios. Antes, los muertos eran enterrados cerca de sus casas, directamente en las iglesias o cerca de ellas. Se prohibió enterrar a los muertos de la peste dentro de los límites de la ciudad y ordenó construir para ellos cementerios especiales fuera de la ciudad, al menos pequeñas iglesias de madera. En los documentos de la época, la enfermedad que causaba la epidemia no se llamaba peste, sino pestilencia o pestes. El diagnóstico peste apareció solo en las sospechosas obras posteriores de Samoilovich, publicadas en francés en París, y de Chafonsky, lo que para aquellos tiempos es la única excepción para los tratados médicos. Catalina no temía enviar a su favorito Arlov y a casi todas sus selectas tropas de salvamiento a la plaga epidémica. A pesar de que en ese momento no existía ninguna vacuna contra la peste, muchos piensan que quería deshacerse de él de esta manera. Pero es imposible pensar en una razón para que se enviara su principal pilar de poder, 4 regimientos de salvavidas a la vez, a su muerte inminente. Grigori Arlov y sus 4 regimientos de la Guardia permanecieron en Moscú solo 1 mes y medio. Durante su estancia se registró el mayor número de muertos por la peste y se crearon los llamados cementerios históricos. En primer lugar, Arlov anunció que la peste estaba realmente extendida. De hecho, los relatos oficiales sobre la epidemia de peste y el motín de la peste en 1771 ocultan acontecimientos políticos internos. Por ejemplo, el uso de la viruela hemorrágica como arma bacteriológica de destrucción masiva por parte de los médicos. La introducción en el momento álgido de la epidemia de tropas selectas vacunadas contra la viruela. 4 regimientos de guardias de la vida que mataron con éxito a quien era necesario y establecieron el orden monárquico correcto. En ese momento, Arlov regresó con un informe victorioso inmediatamente, sin ninguna cuarentena. Es decir, el 17 de noviembre de 1771, el Senado decidió llamar a Arlov. Este llegó rápidamente a San Petersburgo y el 5 de noviembre ya ha contado sus hazañas. Nadie temía la peste porque todos los aristócratas ya habían sido vacunados.
Los resultados de la actividad de Orlov, que duró un mes y medio, fueron muy elogiados según los cánones de las victorias militares. Se acuñó en su honor una medalla con la inscripción "Por salvar de la peste" en 1771, y se construyó en Tsarskaya Sela una puerta triunfal de madera, sustituida más tarde por una de mármol que se conserva hasta hoy, la llamada Puerta de Orlovsky o Gatchina. Así son las oscuras páginas de la historia de la medicina, con experimentos en huérfanos vivos bajo la apariencia de caridad, con el uso encubierto de armas biológicas contra la población sujeta y los nativos indeseables. Y hay muchas manchas negras en la historia de la vacunación que podrían ser tratadas en un video aparte. ¿Creen que deberíamos hacerlo? Háganos saber por medio de sus likes y comentarios si es necesario que lo hagamos, y entonces lo pondremos en marcha. No olviden activar la campanita para no perderse las novedades. Nos vemos en otra edición de Sedición.